La ley del silencio. Existe una verdad antigua que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde: tus palabras tienen el poder de destruir aquello que aún no has construido. Mientras compartes tus sueños con entusiasmo, mientras buscas validación en los ojos de los demás, mientras esperas que el mundo celebre contigo lo que apenas comienza a gestarse, estás cometiendo uno de los errores más sutiles y devastadores que un ser humano puede cometer. Estás entregando tu poder. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que debemos ser como la roca contra la cual las olas se estrellan continuamente. La roca permanece firme y el mar alrededor de ella eventualmente se calma. Pero hay algo que el emperador filósofo entendió y que pocos comprenden hoy: antes de que puedas ser esa roca inquebrantable frente al mundo exterior, primero debes aprender a guardar silencio sobre lo que está germinando en tu interior. La psicología moderna ha confirmado lo que los estoicos sabían hace 2000 años. Cuando compartes un objetivo con alguien, tu cerebro experimenta lo que los investigadores llaman gratificación prematura. Le cuentas a tu amigo que vas a escribir un libro, que vas a empezar ese negocio, que vas a transformar tu vida. Y en ese momento, mientras él te felicita, mientras te dice que es una gran idea, tu cerebro libera dopamina. La misma dopamina que debería liberarse cuando realmente completes esa tarea. Has engañado a tu propio sistema neurológico. Has experimentado la recompensa sin haber hecho el trabajo. Esto no es filosofía abstracta. Esto es neurociencia. Peter Gollwitzer, profesor de psicología en la Universidad de Nueva York, realizó estudios que demuestran que las personas que hablan sobre sus intenciones tienen significativamente menos probabilidades de cumplirlas. Cuando anunciamos nuestros planes, creamos lo que él llama una realidad social prematura. En nuestra mente, ya lo hemos logrado porque ya lo compartimos. El reconocimiento social que recibimos al contar nuestros planes sustituye la motivación interna que necesitamos para ejecutarlos. Pero el problema va mucho más profundo que la simple pérdida de motivación. Cuando compartes tus planes, te conviertes en vulnerable de 3 formas distintas, cada una más peligrosa que la anterior. Y aquí es donde la psicología oscura entra en juego, donde debemos mirar directamente a los aspectos menos agradables de la naturaleza humana. La primera vulnerabilidad es la envidia. No importa cuán buenos sean tus amigos, cuán cercana sea tu familia, cuán leal parezca tu círculo. La envidia es una emoción primitiva, arraigada en lo más profundo del cerebro reptiliano. Cuando anuncias que vas a lograr algo grande, especialmente algo que otros han deseado pero no han perseguido, activas en ellos un mecanismo de defensa psicológico. No es consciente. No es intencional. Pero es inevitable. La envidia se disfraza de preocupación. Se esconde detrás de consejos bien intencionados. Aparece como realismo, como protección, como el deber de un buen amigo de mantenerte con los pies en la tierra. Pero lo que realmente está sucediendo es que tu ambición les recuerda sus propias limitaciones autoimpuestas. Tu movimiento hacia adelante hace que su estancamiento sea más visible. Y la mente humana, en su necesidad de proteger el ego, buscará formas de sabotear tu progreso para restaurar el equilibrio emocional. No te dirán que no lo hagas. Serán más sutiles. Te preguntarán si estás seguro. Te recordarán los riesgos. Te contarán sobre alguien que intentó algo similar y falló. Plantarán semillas de duda que crecerán en tu jardín mental, y tú ni siquiera te darás cuenta de que fueron ellos quienes las sembraron. Séneca, otro gigante del estoicismo, advirtió sobre esto hace más de 2000 años. Él escribió que debemos tener cuidado con aquellos que ofrecen demasiados consejos, porque a menudo proyectan sus propios miedos sobre nuestras ambiciones. No lo hacen por malicia, sino por su propia incapacidad de imaginarse a sí mismos logrando lo que tú te propones lograr. La segunda vulnerabilidad es el mal de ojo, y aquí no estoy hablando de superstición, sino de algo mucho más tangible.
En culturas de todo el mundo, desde el Mediterráneo hasta América Latina, desde África hasta Asia, existe el concepto de que hablar sobre tu buena fortuna o tus planes puede atraer energía negativa. La ciencia occidental moderna se burla de esto, pero la psicología profunda entiende la verdad que se esconde detrás. Cuando muchas personas dirigen su atención hacia algo, especialmente si esa atención está cargada emocionalmente, crean lo que Carl Jung llamaría un campo psíquico. La atención humana no es pasiva. La atención es energía dirigida. Y cuando esa energía está teñida de envidia, escepticismo o incluso expectativa excesiva, puede influir en tu estado mental de formas que no puedes percibir conscientemente. ¿Has experimentado esto? Recuerda esa vez que empezaste un proyecto con entusiasmo callado, trabajando en silencio, y todo fluía. Comparado con esa otra vez que anunciaste tus planes a todos, y de repente todo se volvió más difícil. No porque el proyecto fuera diferente, sino porque ahora cargabas con el peso de las expectativas, las dudas y las proyecciones de otros. Habías convertido tu proyecto personal en un espectáculo público antes de que estuviera listo para hacerlo. La tercera vulnerabilidad es la más devastadora de todas: pierdes la pureza de tu motivación. Cuando guardas silencio sobre tus planes, trabajas desde un lugar de integridad interna. Tu motor es tu propia convicción, tu propia visión, tu propio compromiso contigo mismo. Pero en el momento en que conviertes tus planes en declaraciones públicas, introduces una motivación externa. Ahora no solo estás trabajando por el objetivo en sí, sino también para demostrarle a otros que tenías razón. Para evitar la vergüenza del fracaso público. Para mantener la imagen que creaste cuando compartiste tus planes. Tu acción ya no es pura. Está contaminada por el ego, por la necesidad de validación externa, por el miedo al juicio social. Y cuando la acción pierde su pureza, pierde su poder. Los estoicos entendían esto profundamente. Epicteto enseñaba que debemos actuar según nuestros principios internos, no según las opiniones externas. Que el aplauso de la multitud no debe movernos más que su condena. Pero, ¿cómo puedes lograr esa independencia psicológica si has atado tus acciones a las expectativas que creaste al anunciarlas? Detente por un momento y hazte esta pregunta: ¿por qué necesitas que alguien más sepa lo que vas a hacer? No estoy hablando de colaboración práctica o de pedir ayuda específica. Estoy hablando de esa urgencia casi compulsiva de compartir tus intenciones, de anunciar tus planes, de declarar tus objetivos a quien esté dispuesto a escuchar. ¿De dónde viene esa necesidad? ¿Qué vacío estás intentando llenar con la validación externa? La respuesta es incómoda, pero necesaria. Buscas confirmación de que existes, de que importas, de que tu vida tiene dirección y propósito. Y crees, erróneamente, que esa confirmación puede venir de afuera. Esta es la primera gran ilusión que debemos destruir. La validación externa es un pozo sin fondo. Nunca será suficiente porque está construida sobre arena movediza. Hoy te felicitan, mañana te olvidan, y pasado mañana cuestionan por qué aún no has logrado lo que prometiste. Vivimos en una era de exhibicionismo constante. Cada pensamiento, cada intención, cada pequeño paso es documentado, compartido, celebrado prematuramente. Las redes sociales han convertido nuestras vidas en espectáculos públicos donde el número de reacciones se ha vuelto más importante que la sustancia de nuestras acciones. Pero esta no es solo una crítica a la tecnología moderna. Este problema es ancestral. La necesidad de aprobación social está codificada en nuestro ADN evolutivo. Durante milenios, pertenecer al grupo significaba supervivencia. El rechazo social equivalía a la muerte. Nuestros cerebros aún operan con ese software antiguo, incluso cuando vivimos en un mundo completamente diferente. Entonces anuncias tus planes. Publicas tu intención de cambiar de carrera, de empezar ese proyecto, de transformar tu cuerpo, de escribir ese libro que llevas años posponiendo. Y llegan los likes, los comentarios de apoyo,
las palabras de aliento. Tu cerebro se inunda de dopamina. Esa sensación cálida y reconfortante de ser visto, de ser apoyado, de ser validado. Te sientes bien. Te sientes motivado. Te sientes como si ya hubieras dado un paso gigante hacia tu objetivo. Pero no lo has hecho. No has hecho absolutamente nada más que hablar. Y aquí es donde comienza la trampa más cruel de todas. Tu cerebro no distingue claramente entre hablar sobre hacer algo y realmente hacerlo. Ambas acciones activan circuitos de recompensa similares. Cuando verbalizas tu intención y recibes retroalimentación positiva, experimentas lo que los neurocientíficos llaman una recompensa social. Esta recompensa satisface parcialmente el impulso que debería estar motivándote a actuar. Piénsalo de esta manera, tienes un tanque de combustible motivacional. Cada vez que compartes tus planes y recibes validación, estás consumiendo combustible de ese tanque sin mover el vehículo ni un centímetro. Cuando finalmente llega el momento de actuar, de hacer el trabajo real que nadie ve, descubres que tu tanque está medio vacío. La energía emocional que necesitabas para atravesar los momentos difíciles ya la gastaste en conversaciones que no construyeron nada tangible. Los antiguos estoicos no tenían estudios de neurociencia, pero entendían perfectamente este principio a través de la observación rigurosa de la naturaleza humana. Séneca escribió extensamente sobre la diferencia entre parecer y ser. Advirtió contra aquellos que viven para la galería, que miden el valor de sus acciones por la admiración que generan en otros. Él insistía en que el verdadero progreso es silencioso, interno, indiferente al aplauso o la crítica externa. Existe una frase atribuida a Séneca que corta como un bisturí: no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Pero hay una dimensión adicional a esto que rara vez se menciona. Tampoco es que las cosas se logren porque las anunciamos, sino que frecuentemente no se logran precisamente porque las anunciamos. El anuncio se convierte en un sustituto psicológico del logro real. Cuando guardas silencio sobre tus planes, cuando resistes la tentación de compartir tus intenciones, estás practicando una forma profunda de autocontrol. No es el autocontrol del que habla la cultura popular, ese esfuerzo de voluntad para resistir un pastel o para no comprar algo que no necesitas. Es un autocontrol mucho más fundamental, el control sobre tu necesidad de ser visto, de ser validado, de existir en la percepción de otros. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos más influyentes de Roma, entendía mejor que nadie la diferencia entre libertad externa y libertad interna. Puedes estar físicamente libre pero ser esclavo de las opiniones de otros. Puedes tener todas las posibilidades del mundo a tu disposición, pero si cada decisión que tomas está condicionada por cómo te verán los demás, sigues siendo un prisionero. El silencio sobre tus planes es una forma de liberación. Es reclamar la soberanía sobre tu propia vida. Pero aquí está el malentendido más común sobre el silencio. Las personas creen que el silencio es pasivo, que es ausencia, que es vacío. No lo es. El silencio del que estamos hablando es activo, es presencia concentrada, es plenitud contenida. Es como la quietud del océano profundo, donde bajo la superficie aparentemente calmada, existen corrientes poderosas que mueven continentes enteros. El silencio es donde se gesta el poder real. Cuando trabajas en silencio, cuando construyes sin anunciar, cuando avanzas sin declarar, estás acumulando fuerza. Estás construyendo momentum real, no momentum emocional basado en expectativas externas. Cada pequeña acción que tomas sin testigos, cada paso que das sin audiencia, fortalece tu carácter de una manera que la acción pública nunca puede hacer. Porque la acción privada te enseña a valorar el proceso por sí mismo, no por el reconocimiento que genera. Esta es quizás la distinción más importante que debemos hacer. Existe una diferencia abismal entre trabajar hacia un objetivo porque genuinamente te importa versus trabajar hacia un objetivo porque ya le dijiste a todos que lo harías. En el primer caso, tu compromiso es contigo mismo y con tu visión. En el segundo caso, tu compromiso es con tu imagen pública y con evitar la vergüenza social.
Uno te hace más fuerte. El otro te hace más frágil. Los estoicos hablaban de algo llamado proairesis, que aproximadamente se traduce como la facultad de elección o voluntad razonada. Es la única cosa que está completamente bajo tu control. No puedes controlar los resultados. No puedes controlar cómo reacciona la gente. No puedes controlar las circunstancias externas. Pero siempre puedes controlar tu intención, tu esfuerzo, tu compromiso interno. Sin embargo, el momento en que haces público tu plan, voluntariamente renuncias a parte de ese control. Ahora las opiniones externas, las expectativas que creaste, el miedo al juicio social, todos estos factores externos influyen en tus decisiones. Marco Aurelio, el emperador más poderoso del mundo conocido en su tiempo, escribía en sus diarios privados, nunca destinados a ser publicados, nunca compartidos con nadie. Esas meditaciones que hoy estudiamos no eran para audiencia. Eran conversaciones consigo mismo, recordatorios de principios, lucha interna documentada. El hombre que podría haber tenido el aplauso de millones elegía el silencio reflexivo. ¿Por qué? Porque entendía que el verdadero trabajo de la vida se hace en privado, en el interior, lejos de las miradas. Hay una razón por la cual las tradiciones espirituales más profundas, desde el budismo hasta el cristianismo místico, desde el sufismo hasta el taoísmo, todas enfatizan periodos de silencio, retiro, práctica solitaria. No es porque rechacen el mundo, sino porque entienden que la transformación real requiere un espacio protegido del ruido exterior. Requiere un laboratorio interno donde puedas experimentar, fallar, ajustar, crecer, sin el peso de ojos ajenos observando cada paso. Cuando decides adoptar la ley del silencio, no estás siendo secreto por arrogancia o por superioridad. No estás ocultando tus planes porque crees que otros no son dignos de conocerlos. Estás protegiendo el espacio sagrado de la creación. Estás resguardando la llama vulnerable de tu intención hasta que se convierta en un fuego lo suficientemente fuerte como para soportar los vientos de la crítica, la envidia y la duda externa. Este es el primer principio que debemos establecer claramente: tu silencio no es debilidad. Es estrategia. No es miedo. Es sabiduría. No es aislamiento. Es enfoque. Y no es temporal hasta que logres algo digno de compartir. Es una postura de vida, una filosofía operativa, una forma de moverte por el mundo que te hace fundamentalmente más efectivo y más libre. Ahora debemos adentrarnos en un territorio incómodo, en una verdad sobre la naturaleza humana que la mayoría prefiere ignorar porque destruye la ilusión reconfortante de que vivimos rodeados de aliados incondicionales. La realidad es esta: las personas que te rodean, incluso aquellas que genuinamente te quieren, llevan dentro de sí una compleja arquitectura psicológica que incluye mecanismos de autoprotección del ego. Y uno de esos mecanismos es la necesidad inconsciente de mantenerte en un nivel que no amenace su propia autoimagen. No es malicia. Es supervivencia psicológica. Cuando anuncias que vas a dar un salto significativo en tu vida, cuando declaras que vas a alcanzar algo que ellos también desearon pero nunca persiguieron. Cuando manifiestas una ambición que expone por contraste su propia pasividad, activas en ellos una alarma primitiva. Esa alarma no dice mi amigo va a crecer, dice me están dejando atrás. Y el cerebro humano, en su infinita complejidad defensiva, buscará formas de neutralizar esa amenaza. Carl Jung exploró este fenómeno cuando escribió sobre la sombra colectiva. Observó que los grupos, incluso los grupos benevolentes como familias y círculos de amigos, desarrollan una homeostasis psicológica, un equilibrio establecido donde cada persona ocupa un rol específico. Cuando alguien intenta cambiar su rol, especialmente si ese cambio implica elevarse, el sistema completo reacciona para restaurar el equilibrio anterior. No porque el sistema sea consciente de sus acciones, sino porque los sistemas buscan estabilidad por naturaleza. Tus amigos te dirán que te apoyan. Y lo creen. Conscientemente, genuinamente quieren que triunfes. Pero hay niveles de la mente que operan por debajo de la conciencia, donde la envidia no se experimenta como envidia sino como preocupación,
como realismo, como protección. Te preguntarán si has considerado los riesgos. Te recordarán que el 90% de los negocios nuevos fracasan. Te contarán sobre alguien que conocen que intentó algo similar y terminó peor que antes. Te sugerirán que quizás deberías esperar un poco más, prepararte mejor, ser más cauteloso. Y todo esto lo dirán con amor en sus ojos, con preocupación genuina en sus voces. Porque han racionalizado su propia resistencia interna como sabiduría que comparten contigo. No pueden ver, porque la mente no les permite ver, que están proyectando sus propios miedos sobre tus posibilidades. Que están confundiendo su propia incapacidad de imaginar el éxito con una evaluación objetiva de tus probabilidades. El concepto del mal de ojo, que existe en prácticamente todas las culturas humanas, no es superstición primitiva. Es el reconocimiento intuitivo de que la atención cargada emocionalmente tiene efectos reales. Cuando múltiples personas dirigen su atención escéptica, envidiosa o excesivamente expectante hacia tus planes, esa energía colectiva se convierte en un peso que cargas. No en un sentido mágico, sino en un sentido completamente psicológico y medible. Imagina que estás construyendo algo delicado, algo que requiere concentración absoluta. Ahora imagina que tienes a 10 personas observándote constantemente, cada una con sus propias opiniones, expectativas y dudas. Algunas te animan demasiado, creando una presión de expectativa que te paraliza. Otras dudan abiertamente, plantando semillas de incertidumbre en tu mente. Otras simplemente observan, esperando, convirtiendo tu proceso privado en un espectáculo público. ¿Cuánto más difícil se vuelve tu trabajo bajo ese escrutinio? Esto es exactamente lo que sucede cuando compartes tus planes prematuramente. Has invitado observadores a un proceso que requería soledad. Has convertido tu laboratorio privado en un teatro público. Y ahora, cada decisión que tomas, cada paso que das, cada ajuste que haces, lo haces consciente de esos ojos invisibles observándote. Ya no trabajas en el presente puro. Trabajas bajo el peso del pasado, de las promesas que hiciste y del futuro, de las expectativas que creaste. Pero hay una dimensión aún más destructiva en el acto de hablar sobre tus planes y tiene que ver con la naturaleza misma de la energía y la concentración. Piensa en una olla a presión. Funciona porque el vapor generado por el calor no tiene escape. La presión se acumula, se intensifica, y esa intensidad es lo que cocina los alimentos de manera que ningún otro método puede replicar. La presión contenida es lo que genera la transformación. Tu voluntad, tu determinación, tu impulso creativo funcionan exactamente igual. Cuando mantienes tus planes en silencio, cuando no liberas la presión verbal, toda esa energía se queda dentro, generando una intensidad que eventualmente debe encontrar salida a través de la acción. La presión se acumula. La necesidad de movimiento se vuelve inevitable. Y cuando finalmente actúas, lo haces con una fuerza concentrada que proviene de meses o años de contención. Pero cuando hablas, cuando compartes, cuando verbalizas tus intenciones, estás abriendo la válvula de escape. La presión se libera. El vapor se disipa en el aire. Y lo que queda dentro de la olla ya no tiene la intensidad necesaria para cocinar nada. Has dispersado tu fuerza en palabras que se las llevó el viento, en conversaciones que no construyeron nada, en declaraciones que satisficieron tu ego pero debilitaron tu determinación. Los maestros del Tao entendían esto cuando hablaban del Wu Wei, la acción sin esfuerzo, el poder que viene de no forzar. Pero hay un aspecto del Wu Wei que raramente se discute: la acción verdaderamente poderosa surge del silencio, no del anuncio. El agua no anuncia que va a erosionar la roca. Simplemente fluye, día tras día, año tras año, en silencio absoluto. Y eventualmente, la roca cede. El bambú no proclama que va a crecer. Crece en la oscuridad, bajo tierra, desarrollando un sistema de raíces masivo durante años antes de que un solo brote emerja a la superficie. Y cuando emerge, crece 1 metro en cuestión de semanas. La naturaleza te está mostrando constantemente el poder del silencio, del trabajo oculto,
de la gestación privada. Pero tú, condicionado por una cultura que valora la visibilidad sobre la sustancia, sigues creyendo que lo que no se anuncia no es real, que lo que no se comparte no tiene valor, que lo que no se ve no está sucediendo. Existe una historia sobre Catón el Joven, el estadista romano conocido por su integridad inquebrantable y su compromiso con los principios estoicos. En sus primeros años en el Senado, Catón podría haber buscado la gloria fácil, podría haber anunciado sus intenciones de reformar Roma, podría haber proclamado sus ambiciones políticas. En cambio, trabajó en silencio. Estudiaba los registros financieros del Estado hasta altas horas de la noche. Investigaba la corrupción sin declarar públicamente sus investigaciones. Construía alianzas sin alardear de sus conexiones. Cuando finalmente habló, cuando finalmente actuó públicamente, lo hizo desde una posición de conocimiento absoluto y preparación impecable. Sus discursos no eran promesas de lo que haría, sino presentaciones de lo que ya había descubierto. Sus acciones no eran declaraciones de intención, sino ejecuciones de planes completamente desarrollados en privado. Y por eso, sus enemigos nunca lo vieron venir. Para cuando se dieron cuenta de la amenaza que representaba, ya era demasiado tarde para sabotear su trabajo porque el trabajo ya estaba hecho. Contrasta esto con la historia de Cicerón, otro gran romano, igualmente brillante pero fatalmente diferente en su enfoque. Cicerón amaba hablar de sus planes. Amaba la atención, el aplauso, la admiración del Senado. Anunciaba sus estrategias políticas. Compartía sus alianzas. Declaraba sus intenciones de salvaguardar la República. Y sus enemigos, especialmente hombres como Marco Antonio, simplemente escuchaban, esperaban y usaban cada palabra de Cicerón contra él. Cuando Cicerón finalmente fue proscrito, cuando Marco Antonio ordenó su muerte, fue en gran parte porque Cicerón había gastado años telegrafando cada uno de sus movimientos. Había vivido en público, había gobernado en voz alta, había conspirado abiertamente. Y al final, su amor por las palabras, su necesidad de ser escuchado, su adicción al aplauso público, lo destruyeron. Sus últimas palabras, según los registros históricos, fueron dirigidas a sus asesinos, aún tratando de persuadir, de hablar, de usar el poder de la retórica incluso cuando ya era completamente inútil. La diferencia entre Catón y Cicerón no era de inteligencia o de virtud. Ambos eran hombres excepcionales. La diferencia estaba en su comprensión del poder del silencio versus el peligro de la verborrea. Catón entendía que las palabras dispersan el poder. Cicerón creía que las palabras eran el poder. Uno murió en sus propios términos, fiel a sus principios hasta el final. El otro murió rogando, descubierto por haber hablado demasiado durante demasiado tiempo. Esta lección histórica no es solo una anécdota interesante. Es un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de la historia humana. Los que hablan, caen. Los que callan, construyen. Los que anuncian, se exponen. Los que trabajan en silencio, se fortifican. Y cuando llega el momento de la revelación, cuando finalmente es tiempo de mostrar lo que has construido. La diferencia entre haber trabajado en silencio versus haber trabajado en público es la diferencia entre presentar un hecho consumado y defender una promesa quebrada. Tu mente es como un vaso de agua. Cuando está quieto, cuando no lo agitas constantemente con conversaciones sobre tus planes, la suciedad se asienta en el fondo y el agua se vuelve cristalina. Puedes ver claramente. Puedes pensar claramente. Puedes actuar claramente. Pero cuando constantemente lo agitas, cuando compartes, discutes, explicas, justificas tus planes, el agua se enturbia. La claridad se pierde. Y tomas decisiones desde un lugar de confusión, influenciado por las opiniones de todos excepto por tu propia voz interior. La estrategia del silencio y la soledad del poder. Ahora llegamos a lo práctico, pero entiende esto claramente, lo práctico en este contexto no significa fácil. No significa cómodo. Significa funcional. Significa efectivo. Significa lo que realmente funciona cuando el mundo no está mirando,
cuando no hay likes que contar, cuando solo quedas tú y tu compromiso contigo mismo. La primera pregunta táctica es inevitable. ¿Qué haces cuando alguien pregunta directamente sobre tus planes, tus proyectos, tus objetivos? La cultura moderna interpreta el silencio como sospechoso, como si ocultaras algo vergonzoso o como si fueras arrogante. Has sido condicionado desde la infancia para compartir, para ser abierto, para demostrar que no tienes nada que esconder. Pero este condicionamiento te ha debilitado. Te ha hecho vulnerable. Te ha convertido en un libro abierto para cualquiera que tenga la curiosidad de leer. Entonces, aquí está la estrategia. Responde con verdad, pero sin especificidad. Responde con honestidad, pero sin detalle. Di estoy trabajando en algunos proyectos personales en lugar de estoy escribiendo una novela de ciencia ficción de 500 páginas sobre colonización marciana. Di estoy haciendo algunos cambios en mi vida en lugar de voy a renunciar a mi trabajo y mudarme a otro país en 3 meses. Di explorando algunas oportunidades en lugar de estoy lanzando una startup tecnológica con 2 socios que conocí el mes pasado. Observa la diferencia. No estás mintiendo. Simplemente estás protegiendo el espacio sagrado de tu creación. Estás manteniendo la presión dentro de la olla. Estás preservando tu energía para el trabajo real en lugar de gastarla en explicaciones que no benefician a nadie. Cuando la gente presiona, cuando insisten en saber más, cuando te acusan de ser secretivo, tienes que entender algo fundamental: su curiosidad no es tu obligación. No le debes a nadie acceso completo a tu vida interior, a tus planes, a tus estrategias. La transparencia total es una invención reciente de una cultura que ha confundido la exposición con la autenticidad. La verdadera autenticidad es ser fiel a ti mismo, no ser un espectáculo público para el entretenimiento de otros. Puedes decir, con calma absoluta y sin necesidad de justificarte, cuando haya algo concreto que compartir, lo compartiré. Por ahora, prefiero enfocarme en hacer el trabajo. Esto cierra la conversación sin hostilidad, sin rudeza, pero con firmeza. Estableces un límite. Y los límites son esenciales para cualquiera que quiera lograr algo significativo. Algunos pensarán que eres distante. Déjalos pensar. Algunos interpretarán tu silencio como falta de confianza. Que interpreten. Tú no estás viviendo para su interpretación. Estás viviendo para tus resultados. Y aquí es donde llegamos a uno de los conceptos más poderosos del estoicismo, la autarquía, la autosuficiencia interna. Marco Aurelio escribió, todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Si entiendes esto profundamente, si realmente lo integras en tu forma de operar, te vuelves imparable. Porque significa que la validación externa, la aprobación externa, la admiración externa, todo eso se vuelve irrelevante para tu sentido de progreso y propósito. La autarquía es el estado de ser una ley en ti mismo. Es no necesitar que otros te digan que estás progresando porque tú mismo puedes evaluarlo. Es no requerir aplauso externo para saber que estás haciendo lo correcto. Es tener una brújula interna tan calibrada, tan confiable, que el ruido del mundo exterior se convierte en exactamente eso, ruido que puedes ignorar. Cuando guardas silencio sobre tus planes, estás practicando autarquía. Estás diciéndote a ti mismo, mi progreso no necesita testigos. Mi valor no necesita validación. Mi camino no necesita aprobación. Esto no es arrogancia. La arrogancia es creer que eres mejor que otros. La autarquía es simplemente no necesitar que otros confirmen lo que tú ya sabes sobre ti mismo. Los estoicos también hablaban del amor fati, el amor al destino. La aceptación completa de lo que es y el compromiso total de trabajar con lo que tienes. Pero hay un aspecto del amor fati que raramente se discute en la literatura popular, incluye amar el proceso oculto, el trabajo invisible, los días donde no hay progreso aparente. Las semanas donde nadie sabe lo que estás construyendo. Amor fati significa amar el hecho de que tu grandeza se está gestando en silencio.
Significa apreciar que mientras otros buscan validación constante, tú estás forjando algo real en la oscuridad. Significa entender que el árbol más fuerte no es el que creció rápido y visible, sino el que desarrolló raíces profundas durante años antes de que alguien notara su existencia. Cuando trabajas en silencio, especialmente en proyectos grandes, especialmente en transformaciones profundas, experimentarás algo que la mayoría de las personas nunca enfrentarán porque nunca se atreven a trabajar de esta manera: la soledad del líder. No la soledad de estar físicamente solo, sino la soledad de cargar con una visión que nadie más puede ver todavía. La soledad de saber algo que no puedes compartir. La soledad de estar varios pasos adelante de todos en tu círculo, pero sin poder decirlo. Esta soledad no es una desventaja. Es el precio de entrada a la grandeza. Muéstrame cualquier persona que haya logrado algo verdaderamente excepcional, cualquier innovador, cualquier creador de imperios, cualquier revolucionario, y te mostraré a alguien que pasó años incomprendido, trabajando en cosas que otros consideraban pérdidas de tiempo, persiguiendo visiones que otros llamaban imposibles. Napoleón Bonaparte, antes de ser emperador, era un joven oficial obsesionado con la estrategia militar, estudiando batallas antiguas mientras otros oficiales disfrutaban de la vida social. No hablaba de sus planes de conquistar Europa porque en ese momento habrían sonado ridículos. En cambio, estudiaba, aprendía, observaba. Y cuando llegó su momento, cuando la oportunidad se presentó, estaba más preparado que cualquier otro hombre en Francia porque había dedicado años de trabajo silencioso a prepararse para un momento que ni siquiera podía predecir. Steve Jobs pasó meses en la India, explorando filosofías orientales, estudiando diseño, obsesionándose con detalles que nadie más consideraba importantes. No anunciaba que iba a revolucionar la industria tecnológica. Simplemente trabajaba en garajes, experimentaba con interfaces, refinaba diseños una y otra vez. La soledad de esa obsesión, de ese enfoque, de esa visión que nadie más compartía, fue exactamente lo que le permitió crear productos que nadie más había imaginado. Beethoven, cuando comenzó a perder la audición, el instrumento fundamental de su arte, podría haber anunciado su tragedia, podría haber buscado simpatía, podría haber compartido su desesperación con el mundo. En cambio, guardó silencio sobre la magnitud de su condición durante años. Trabajó en privado, componiendo algunas de sus sinfonías más complejas mientras experimentaba una sordera progresiva. La soledad de esa lucha, el aislamiento de no poder compartir su mayor miedo, fue parte de lo que forjó la profundidad emocional de su obra posterior. Esta es la realidad que debes aceptar. Si vas a construir algo verdaderamente significativo, si vas a transformarte de manera fundamental, pasarás por periodos donde nadie entenderá lo que estás haciendo. Tus amigos pensarán que estás obsesionado. Tu familia te dirá que te relajes. La gente preguntará por qué dedicas tanto tiempo a algo que no tiene garantía de funcionar. Y no podrás explicarlo completamente porque las palabras no capturan la visión. Las palabras no transmiten la certeza interna que tienes, esa voz que te dice que esto es lo que debes hacer aunque todo indicador externo sugiera lo contrario. Entonces te quedarás en silencio, no porque quieras, sino porque no hay otra opción. Porque hablar sería inútil, sería desperdiciar energía tratando de convencer a otros de algo que ellos no están preparados para ver. Esta soledad no es debilidad. Es prueba de que estás en el camino correcto. Porque el camino hacia la mediocridad siempre está lleno de gente. Todos entienden ese camino. Todos pueden relacionarse con él. Todos te apoyarán mientras camines por ahí porque tu mediocridad los hace sentir cómodos con la suya. Pero el camino hacia la excelencia, hacia la grandeza, hacia la transformación radical, ese camino está vacío. Ese camino lo camina solo, al menos al principio. Los estoicos llamaban a esto vivir de acuerdo con la naturaleza, pero lo que realmente significa es vivir de acuerdo con tu naturaleza más elevada, no la naturaleza que busca comodidad y aprobación, sino la naturaleza que busca realización y excelencia.
Y tu naturaleza más elevada no necesita audiencia. No necesita validación. Solo necesita espacio para trabajar, tiempo para crecer y silencio para concentrarse. Aquí está la verdad más dura de todas: la mayoría de las personas abandonarán sus sueños no porque sean demasiado difíciles de lograr, sino porque son demasiado solitarios de perseguir. No pueden soportar la soledad de trabajar en algo que nadie más valida. No pueden manejar el aislamiento de estar comprometidos con una visión que nadie más ve. Entonces hablan, comparten, buscan compañía en el viaje. Y en el proceso de buscar esa compañía, diluyen su visión, comprometen su enfoque y eventualmente abandonan lo que podrían haber logrado si hubieran tenido el coraje de estar solos con ello. Tú debes ser diferente. Debes abrazar la soledad como un aliado, no como un enemigo. Debes entender que cada hora que pasas trabajando en silencio, mientras otros están compartiendo y celebrando prematuramente, es una hora que te separa del rebaño. Es una hora que te acerca a tu objetivo. Es una hora bien invertida en la persona que estás convirtiéndote. La revelación final y el nacimiento del titán silencioso. Existe un placer que la mayoría de las personas nunca experimentarán, un tipo de satisfacción tan profunda que redefine completamente tu relación con el éxito. Es el placer de la revelación inesperada. De aparecer con resultados cuando todos esperaban excusas. De mostrar lo que construiste en silencio mientras otros solo vieron quietud. De presentar un hecho consumado cuando otros todavía están debatiendo posibilidades. Imagina esto: llevas un año, quizás 2, trabajando en algo significativo. Un negocio. Un libro. Una transformación física. Una nueva habilidad. Lo que sea. Durante todo ese tiempo, cuando la gente preguntaba qué hacías, respondías con vaguedades. Cuando te veían menos, asumían que estabas ocupado con trivialidades. Cuando notaban cambios sutiles, los atribuían a coincidencias. Nadie sabía. Nadie sospechaba la magnitud de lo que estabas construyendo. Y entonces, un día, revelas el resultado. No el plan. No la intención. No la promesa. El resultado actual, tangible, innegable. El libro publicado. El negocio rentable. El cuerpo transformado. La habilidad dominada. Y la reacción de las personas no es solo sorpresa. Es shock. Es asombro. Es una recalibración completa de cómo te perciben, porque has demostrado algo que muy pocas personas demuestran: la capacidad de ejecutar en silencio absoluto. Esta revelación tiene un impacto que ningún anuncio previo podría haber logrado. Cuando anuncias tus planes y luego los cumples, la gente piensa: bien, hizo lo que dijo que haría. Es respetable, pero esperado. Pero cuando apareces con resultados que nadie anticipó, cuando manifiestas algo que construiste en las sombras, la gente no solo respeta lo que lograste. Respetan tu carácter. Respetan tu disciplina. Respetan tu capacidad de mantener el rumbo sin necesitar validación externa constante. Más importante aún, tú te respetas a ti mismo de una manera completamente diferente. Porque sabes que lo lograste por las razones correctas. No lo hiciste para probar algo a alguien. No lo hiciste para cumplir una promesa pública. No lo hiciste para evitar la vergüenza social de haber fallado después de anunciar tus intenciones. Lo hiciste porque genuinamente te importaba. Porque tu compromiso era contigo mismo. Porque la integridad de tu visión interna era más importante que cualquier validación externa. Esta es la diferencia entre el éxito ruidoso y el éxito silencioso. El éxito ruidoso siempre está manchado por la duda de: ¿lo hice realmente por mí o lo hice porque les dije a todos que lo haría? El éxito silencioso es puro. Sabes exactamente por qué lo hiciste. Sabes que cada paso fue tu elección, no una obligación social. Y ese conocimiento te da un tipo de paz que ninguna cantidad de aplauso externo puede proporcionar. Pero para llegar a ese punto, para experimentar esa revelación poderosa, primero debes someterte a una muerte.
No una muerte física, sino una muerte psicológica. Debes matar a la versión de ti que necesita contar, que necesita compartir, que necesita ser visto constantemente. Esa versión de ti es débil. Esa versión de ti está desesperada por validación. Esa versión de ti confunde la visibilidad con el valor. Esta muerte no es metafórica. Es real. Es un proceso consciente de identificar los patrones que te han debilitado y cortarlos de raíz. Cada vez que sientes el impulso de compartir tus planes en redes sociales, reconoces ese impulso como la voz del viejo yo y lo silencias. Cada vez que quieres contarle a alguien sobre tu nuevo proyecto, identificas esa necesidad como adicción a la validación y la resistes. Cada vez que tu ego grita por atención, lo reconoces como el enemigo de tu progreso y lo sometes. Este proceso es incómodo. Es como dejar cualquier adicción. Al principio, la abstinencia es intensa. Tu dedo quiere escribir ese post. Tu boca quiere contar esa historia. Tu ego quiere ese like, ese comentario, esa validación. Pero cada vez que resistes, te fortaleces. Cada vez que guardas silencio cuando podrías haber hablado, construyes músculo interno. Cada vez que contienes cuando podrías haber compartido, aumentas tu capacidad de autocontrol. Y eventualmente, algo extraordinario sucede. El viejo yo muere realmente. Ya no sientes el impulso constante de compartir. Ya no mides tu progreso por las reacciones de otros. Ya no necesitas testigos de tu trabajo. Has nacido de nuevo como algo diferente, algo más poderoso, algo que los antiguos habrían reconocido inmediatamente, un ser humano autárquico, autosuficiente, internamente validado. Este nuevo yo opera bajo principios completamente diferentes. No trabaja para audiencias. Trabaja por estándares internos. No busca aplauso. Busca excelencia. No mide el éxito por el reconocimiento externo sino por la integridad interna. Este nuevo yo es lo que el estoicismo siempre intentó crear, una persona que es impermeable a la alabanza y la crítica externas porque tiene una brújula interna tan calibrada que no necesita dirección de fuera. Marco Aurelio lo llamó ser como un promontorio contra el cual se estrellan las olas. Las olas vienen, las olas se van. El promontorio permanece. Las opiniones vienen, las opiniones se van. Tú permaneces. Los elogios vienen, los elogios se van. Tu propósito permanece. Esta permanencia, esta estabilidad interna, solo es posible cuando has desconectado tu sentido de identidad y propósito de cualquier factor externo. Pero entendamos algo crucial, este camino del silencio, de la autosuficiencia, del trabajo invisible, no es un camino de aislamiento amargo o de superioridad arrogante. No es hacerse menos humano. Es volverse más humano, en el sentido más elevado de la palabra. Es reclamar tu humanidad completa, no la versión fragmentada y dependiente que la sociedad moderna ha creado, sino la versión íntegra, poderosa y completa que siempre has tenido el potencial de ser. Todavía tendrás relaciones. Todavía amarás, reirás, compartirás experiencias con otros. Pero esas relaciones serán más profundas porque no estarán basadas en la necesidad de validación. Ese amor será más puro porque no estará contaminado por la necesidad de aprobación. Esas experiencias compartidas serán más ricas porque vendrán de un lugar de plenitud, no de vacío. Entonces, aquí está tu tarea, tu misión, tu llamado. A partir de este momento, implementa la ley del silencio. No como un experimento temporal. No como una táctica que usas cuando te conviene. Como una filosofía de vida. Como un principio operativo fundamental. Como la base sobre la cual construirás todo lo demás. Cuando despiertes mañana con un plan, con una visión, con una meta que te emociona, tu primer instinto será compartirla. Reconoce ese instinto. Agradécele por aparecer. Y luego ignóralo completamente. En cambio, toma esa energía, esa emoción, ese impulso, y canalízalo directamente en la primera acción concreta que puedes tomar hacia ese objetivo.
no palabras. Acción, no promesas. Ejecución, no anuncios. Trabajo. Cuando alguien pregunte qué estás haciendo, qué planeas, hacia dónde vas, sonríe. Sé amable. Y sé vago. Protege tu visión como protegerías una llama en medio de una tormenta. Porque eso es exactamente lo que es. Una llama vulnerable que puede ser apagada por el viento de las opiniones ajenas o puede convertirse en un incendio si la proteges el tiempo suficiente. Cuando sientas soledad en este camino, cuando el aislamiento de trabajar en silencio se vuelva pesado, recuerda esto: estás en la mejor compañía posible. Estás caminando el mismo camino que caminaron los gigantes. Marco Aurelio, escribiendo en su tienda de campaña, gobernando el mundo pero sometiéndose a sí mismo en privado. Epicteto, enseñando en silencio durante años antes de que alguien documentara su sabiduría. Séneca, refinando su filosofía en el exilio, lejos de las luces de Roma. Todos ellos entendieron que la verdadera grandeza se forja en la soledad, se templa en el silencio, y se revela solo cuando está completamente formada. Y finalmente, cuando llegue el momento de la revelación, cuando tu trabajo silencioso produzca resultados visibles, cuando lo que construiste en las sombras emerja a la luz, no te apresures a compartirlo. Déjalo existir primero. Déjalo ser real primero. Déjalo consolidarse primero. Y cuando finalmente lo compartas, hazlo sin fanfarria, sin exageración, sin necesidad de impresionar. Simplemente preséntalo como lo que es, el resultado natural de trabajo consistente y enfoque inquebrantable. Porque al final, esta es la verdad definitiva: tus resultados hablarán con una voz más fuerte que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Tu transformación será más convincente que cualquier promesa que pudieras haber hecho. Tu presencia como alguien que ha dominado el arte del silencio y la ejecución será más poderosa que 1000 declaraciones de intención. La ley del silencio no es una restricción. Es una liberación. Te libera de la necesidad de aprobación. Te libera de la adicción a la validación. Te libera de la trampa de vivir para una audiencia. Y en esa libertad, descubres algo que muy pocos encuentran: la capacidad de crear puramente, de trabajar genuinamente, de vivir auténticamente. Entonces, cierra este video. Apaga las notificaciones. Guarda silencio sobre ese plan que has estado considerando compartir. Y en cambio, da un paso. Un solo paso concreto hacia ello. No se lo digas a nadie. Solo hazlo. Y luego da otro paso. Y otro. En silencio absoluto. En enfoque total. En compromiso completo. Y un día, tal vez años desde ahora, cuando alguien te pregunte cómo lograste lo que lograste, sonríe y di simplemente: dejé de hablar y empecé a trabajar. Eso es todo lo que necesitarán saber. Porque al final, eso es todo lo que importa. No las palabras que dijiste. No las promesas que hiciste. Sino el trabajo que hiciste cuando nadie estaba mirando. Esta es la ley del silencio. Esta es la mente del titán. Ahora ve y conviértete en la roca contra la cual las olas se estrellan, pero permanece. Ve y construye en las sombras lo que otros solo sueñan en la luz. Ve y descubre el poder que siempre estuvo dentro de ti, esperando solo que dejaras de hablar el tiempo suficiente para escucharlo. El silencio te está esperando. Tu grandeza te está esperando. La pregunta no es si puedes lograrlo. La pregunta es si tienes el coraje de intentarlo sin que nadie esté mirando.